usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. En el mundo al revés, los niños regañan a los papás que se portan mal. En el mundo al revés, los patos le tiran a las escopetas. En el mundo al revés, la verdad es mentira. Decía el poeta Goytisolo que había un mundo al revés en el que había un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. El mundo al revés es uno de los temas clásicos del humor. Sin embargo, cuando se pone en práctica, el mundo al revés puede ser una verdadera pesadilla. Hoy estamos viviendo un episodio del mundo al revés. El día de hoy lo que estamos viendo es que ya nadie acusa a los comunistas de comerse a los niños, sino que se acusa, y no causa gracia, de que se lo comen los grandes empresarios financieros, los amigos de Epstein. Hoy se dice que en el mundo al revés son los países poderosos los que atacan, los que se sienten agredidos por los pequeños. Hoy resulta que los que se dicen víctimas son los que cometen genocidios. Y vemos, por ejemplo, que hay un imperio, el imperio más poderoso del mundo, el imperio armado, el imperio con más poderío militar, dice que se siente amenazado por países pacíficos como Cuba y México. Hoy vamos a hablar de este mundo al revés. Estamos en el programa Claves. Esta es la primera edición del programa Claves. Es un programa de análisis y en este programa participaremos Ana Lilia. Encantada y bienvenida a nuestra audiencia. Felipe Ávila. Muchísimo gusto de compartir este espacio con y Gerardo Esquivel. Igualmente, saludo a mis compañeros de mesa, un saludo al auditorio. Y pasamos a una cápsula introductoria. A más de un año de la investidura de la administración de Donald Trump, se observa una reconfiguración drástica de la diplomacia estadounidense. A diferencia de su primer periodo, este mandato ha implementado una estrategia de seguridad nacional que desafía el status quo internacional a través de una agresiva política arancelaria y medidas migratorias punitivas, las cuales incluyen operaciones de control interno que mantiene en un estado de vulnerabilidad a la población migrante. Dicha estrategia se fundamenta en una actualización del corolario de la doctrina Monroe, reafirmando la hegemonía estadounidense en el continente, mediante la intervención directa contra regímenes disidentes y la fiscalización transnacional del crimen organizado. La administración busca consolidar su control regional. Este giro plantea una interrogante crítica sobre si esta postura fortalece la seguridad propia o si, por el contrario, erosiona irreparablemente las alianzas tradicionales de Washington. Pues en este mundo al revés, bienvenida a nuestra audiencia nuevamente. Mi nombre es Ana Lilia Pérez y estaré junto con mis colegas Rafael Barajas, Gerardo Esquivel y Felipe Ávila en este programa Claves, nuestro primer programa. Estamos lanzando este programa que es para todos ustedes. Cada semana nos veremos en este espacio en punto de las 8 de la noche. En este primer programa de Claves, un espacio para ustedes, un espacio para el análisis, para el debate, un espacio donde diseccionaremos los asuntos de interés público, pues qué más que hablar de Donald Trump, de una política coercitiva contra el mundo, un Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que desde su primer periodo de gobierno, pues trae el tema de la política migratoria como parte de su campaña,
le genera votos, lo lleva a la presidencia en un segundo mandato, trae nuevamente el tema migratorio, y digo yo el pretexto del tema migratorio, porque lo que hemos visto es que a partir de esto que él anunció para el país que está gobernando, como el enorme proyecto antimigración en Estados Unidos, pues en realidad en lo que se ha convertido ese país es en un país donde hay una crisis en materia de derechos humanos. Una crisis dicha así por los propios estadounidenses. En Minnesota, en Minneapolis, esto es lo que han expresado los propios estadounidenses, que están viendo cómo se están vulnerando los derechos humanos. Los derechos no solo de los migrantes, no solo de los refugiados, sino de los propios estadounidenses, con un brazo armado llamado ICE, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas, al cual Donald Trump le da todo el capital, todo el presupuesto, un presupuesto también sin precedentes en Estados Unidos, y es un momento en el cual estamos viendo todos los días ciudadanos estadounidenses tomar las calles para decir fuera ICE. Lo vimos en eventos muy conocidos, la entrega de los Grammy, la final del fútbol americano, también esa frase que se ha vuelto la principal consigna de protesta a nivel internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Una política coercitiva contra el mundo. ¿Qué estamos viendo, Gerardo, en materia económica? Bueno, en materia económica, como bien sabemos, Trump se ha erigido como un gran disruptor de la vida económica mundial, ¿no? Quiere cambiar todo el orden económico existente, y para eso empezó imponiendo aranceles a muchos países. Como se recordará, en abril del año pasado anunció el Día de la Liberación, que es un poco lo que decía Rafael al principio, ¿no? Que se siente amenazado por otros países. Curiosamente, un país que creció y que se enriqueció con base en el comercio mundial y que fue durante muchos años el promotor de esto, ahora se dice amenazado por pequeños países, inclusive con los que comercia. Recordemos que le puso incluso impuestos a pequeñas islas donde solo habitaban pingüinos, parte de lo ridículo que se ve el presidente Trump diciendo que Estados Unidos está siendo amenazado y que otros países se han aprovechado por la vía del comercio de esa gran potencia mundial, lo cual es francamente ridículo. Pero entonces el año pasado empezó a poner aranceles con la justificación de que estaba siendo abusado Estados Unidos, pero también usando los argumentos que ya hemos escuchado en el caso de México y Canadá, con los temas también de seguridad que hablaremos más adelante, pero está usando esos instrumentos que han roto con lo que existía. El esquema que teníamos antes, que era la Organización Mundial de Comercio, que era un ente supranacional que coordinaba cómo operaba el comercio en el mundo, fijaba reglas, supervisaba que se cumplieran los acuerdos comerciales, y Trump, rompiendo completamente con ese orden preestablecido, nos impuso aranceles a México, a Canadá y a otros países, pero en el caso de México y Canadá, en una flagrante violación del TEMEC, un acuerdo comercial que, recordemos, sustituyó al TELECAN y que negoció él mismo en su primer periodo. Recordemos, él decía que el TELECAN era el peor acuerdo comercial de toda la historia, y él dijo: yo voy a hacer un nuevo acuerdo comercial. Firmamos con él el TEMEC, y ese acuerdo ahora lo está violando flagrantemente, imponiéndonos aranceles, como se sabe, con el argumento de seguridad nacional, en donde nos impone aranceles a, por ejemplo, a los productos de acero, de aluminio, a la industria automotriz y a otros países en muchas otras dimensiones. Pero eso es lo que estamos viendo en el mundo económico comercial, una disrupción que está, pues como dije antes, acabando con el orden que teníamos preestablecido y que está generando caos, confusión. En el caso de México no nos está afectando tanto por una razón que podemos hablar más adelante, pero sí está generando por lo pronto una gran confusión a nivel mundial de hacia dónde va el esquema comercial, preocupado por supuesto por el tema y el ascenso económico de China, que es una gran preocupante para Estados Unidos, y que en ese orden es que está respondiendo con estos aranceles adicionales que está imponiéndonos a México y a otros países. El Foro Económico Mundial de Davos fue el escenario donde los líderes de Estado, ellos mismos reconocen, el orden mundial como lo conocíamos ha muerto. ¿Qué escenario ves, Felipe? Pues un escenario catastrófico. Desde el primer día de este segundo mandato presidencial de Donald Trump, el anuncio que hizo con las 100 órdenes ejecutivas
y con la guerra arancelaria y con las políticas masivas de deportación, se vio acompañado por una serie de medidas drásticas de anulación de muchísimos derechos que habían sido conquistados con décadas de lucha por parte de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, pero además también comenzó a desplegar una ofensiva no solamente contra los organismos financieros internacionales y comerciales, como nos acaba de comentar Gerardo, sino también contra los organismos que habían sido un espacio de negociación, de reconocimiento de derechos, de reconocimiento de apoyo, sobre todo para las naciones más desfavorecidas. Canceló el programa de ayuda internacional, comenzó a quitarle presupuesto también a las principales universidades de Estados Unidos, comenzó con las operaciones de ICE acompañadas por el despliegue de la Guardia Nacional para acallar las protestas, que ahorita ya han matado a 2 personas, que ha sido un caso que ha conmovido al mundo, pero aparte comenzó a separar a las familias, a miles de migrantes que habían logrado trabajar en Estados Unidos, que habían logrado meter a sus hijos a la escuela, que estaban esperando un futuro mejor después de lo arriesgado que había sido su aventura para llegar a Estados Unidos. Y hemos visto también imágenes dramáticas de familias separadas, de niños pequeños que no están con sus padres, que no están con sus madres, en donde buena parte de la población que no es anglosajona ya no puede salir a las calles, ya no puede ir a sus trabajos, ya los niños no pueden ir a la escuela por el miedo a las redadas. Ha sido una conmoción para la vida cotidiana que ha modificado las costumbres de todas estas familias, pero además con una ofensiva que a nosotros nos podría parecer irracional, de negar el cambio climático, de tratar de cortar los programas de desarrollo científico, de buscar otra vez una petrolización del mundo, de obligar a las empresas a que vayan a trasladarse a territorio estadounidense, cortando las cadenas de valor que se habían establecido desde hace décadas. Y todo esto, yo creo, con el empeño de querer que esta segunda presidencia sea una disrupción mundial. Creo que no nada más está viendo el escenario estadounidense con la estrategia de seguridad, está viendo el área del continente americano como su área de influencia directa, pero creo que también quiere trastocar el orden mundial. Quiere decir que el mundo era uno antes de Trump y es otro completamente distinto después de Trump, ¿no? Hace poco David Brooks, un articulista destacado del New York Times, habló de 4 colapsos que estaban en curso y el cuarto, que le parecía que era el más importante, era el colapso emocional, el colapso cognitivo, el colapso de personalidad de Donald Trump, porque sí es un político psicótico que está amenazando al mundo. ¿Tú qué ves, Rafa? Mira, yo retomando lo que han dicho tú, Gerardo, Felipe, yo lo que veo es que estamos ante un mundo en crisis. Es un cambio, no solamente es un cambio de época, es un cambio de cambios de época. El modelo económico, incluso en el que vivimos durante siglos, está cambiando. El capitalismo mismo está cambiando. Hoy vemos el peso que tienen las industrias virtuales en la empresa, en la economía global, y ya se habla de los señores tecnofeudales. Estados Unidos, que fue el imperio dominante del planeta desde la caída del bloque socialista hasta la fecha, se encuentra ahora que ya no controla todo el planeta como antes. Se encuentra ante un mundo unipolar. Pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y hay otros actores que pesan en el terreno internacional. Pesa China, pesa Rusia, pesan otros factores. Si tú revisas, por ejemplo, lo que son las tecnologías de punta, te vas a dar cuenta que China
es la cabeza de esas tecnologías de punta, lleva la vanguardia en algo así como 90 de 97 industrias de punta. Estados Unidos está en una decadencia muy marcada. Y esto se nota a muchos niveles. Por ejemplo, Estados Unidos dice, este es nuestro hemisferio, refiriéndose al continente americano. Cuando dice eso ya está concediendo que ya no controla el mundo, sino que solo pretende controlar un hemisferio. Y esto revela una cosa que me parece muy interesante, y es que el imperio lo que está haciendo es que se está trincherando en lo que siente que son sus fortalezas históricas. Entonces, ¿cómo creció el imperio norteamericano? Creció sobre todo a costa del continente americano. Primero coloniza, compra y coloniza de manera bastante salvaje el territorio del Middle West, ¿no? Llega hasta el Pacífico, y luego considera que América Latina son sus colonias. Esto lo hace mediante la doctrina Monroe de 1823, que originalmente era un proyecto que se presentaba como un proyecto, digamos, de apoyo a toda América Latina. En principio era un proyecto de defensa del continente ante los poderes. Frente a Europa. Los poderes europeos, ¿no? Pero terminó siendo una doctrina para fortalecer y para consolidar, que sirvió ideológicamente para consolidar un imperio nuevo, que es el imperio norteamericano. Hoy este imperio está en crisis, ¿y qué hace? Busca básicamente atrincherarse en América Latina. En noviembre del 2025 salió el Departamento de Seguridad, sacó un documento muy importante, que es un documento que establece pues, que América Latina, que la doctrina Monroe está más viva que nunca, y que de hecho trae un corolario, que es el corolario Trump. Ese corolario Trump recuerda lo que fue el corolario Roosevelt de 1904, ¿no? Que básicamente lo que busca es reforzar el poder y la fuerza de Estados Unidos sobre la región. El corolario Trump, básicamente lo que se plantea es que América Latina es parte del territorio natural de Estados Unidos, es parte del territorio estratégico de Estados Unidos, y obviamente busca recuperarlo. Estamos ante un imperio herido, pero esto no es necesariamente una buena noticia. Esto es muy peligroso, puede hacer muchísimo daño en el proceso, y lo que hemos visto es que Estados Unidos ha perdido terreno en muchos campos, pero hay uno en el que conserva una hegemonía impresionante, que es el terreno militar, el terreno de la guerra, y lo va a utilizar. Y ya hemos visto cómo la ha utilizado en América Latina. ¿Quiénes son sus principales demonios en América Latina para Trump? Son los gobiernos progresistas de la región. Y se ha lanzado en una embestida sólida y constante contra los gobiernos progresistas de la región. Vimos ya que secuestró en una operación militar relámpago al presidente de Venezuela y se lo llevó con su esposa a una corte en Nueva York. Vimos cómo ha apretado el cerco sobre Cuba, y perdón por lo que voy a decir, pero yo sí creo que ha proferido toda una serie de amenazas contra México que son totalmente absurdas e irracionales. Es absurdo que Estados Unidos se pelee con México, y sin embargo trae un proyecto muy agresivo también contra nuestro país, y eso es a mí lo que me preocupa. Y yo le sumaría, está interviniendo en procesos electorales. Tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de El Salvador también, tenemos el caso de Honduras. El de Honduras es clarísimo. Trae ahí el doble discurso, dice que le interesa combatir al narcotráfico y libera al expresidente que había sido sentenciado por narcotráfico, porque estaba en vías el proceso electoral en su país, que finalmente lleva al gobierno a un dirigente, a una parte del mismo partido, que era Juan Orlando Hernández. Al mismo tiempo que acusa a Maduro de dirigir al cártel de los soles, pero cuando ya se llevan a Maduro a Brooklyn, resulta que esa acusación la tienen que bajar porque no hay absolutamente ningún fundamento para decir que, ni siquiera de que existe el cártel de los soles. Y ahora va por el cártel de los pingüinos, ¿no? Por ahí, por Groenlandia. Pues quiso, ¿no? Quiso entrarle al tema de Groenlandia. Creo que hemos visto que ha reculado ya sobre el tema de manera muy notoria, ¿no? Tuvo esa retórica muy agresiva durante unos días, y luego se tuvo que echar un poco para atrás al darse cuenta que no tenía el respaldo, primero, incluso dentro de su partido, dentro de los estadounidenses tampoco les parecía una buena decisión, y por supuesto se enfrentó a
un poco a la organización colectiva de países europeos que empezaron a sumarse en contra de esa postura tan agresiva que manifestó Trump. Entonces sí, claro, esa es parte de lo que está haciendo el presidente Trump, que es tratar de ser el disruptor de muchos temas, ¿no? Como ya se ha dicho, el tema de Groenlandia, empezando a reclamar derechos que algunos de ellos, por cierto, ya los tenía, que fue lo que le informaron, ¿no? Que podía usar los terrenos para ciertas cosas, pero quería dar esos actos de, digamos, de poderío estadounidense, pues que terminaron siendo un poco ridículos cuando llega un acuerdo supuestamente con la OTAN y el representante de la OTAN dice, pues ni siquiera hablamos de eso, porque no había posibilidad de hacer un acuerdo del tipo que quería Trump, ¿no? Esa es parte de las cosas que está generando, que se ha enfrentado a estas situaciones en las que en sus intentos de hacer alardes de poderío termina siendo más bien algún reflejo de una cierta debilidad, ¿no? Yo creo que por eso le gusta un poco, o este acto que tuvo con el caso de Venezuela, es que es quizá el acto que desde el punto de vista militar y estratégico tuvo más éxito, digámoslo entre comillas, porque fue una operación relativamente exitosa de acuerdo a sus criterios, pero es el único acto donde le ha funcionado bien. Todo lo demás, incluyendo su intento por decir que casi que podía apoderarse de Groenlandia, pues resultó en un fracaso total. Logró unir a países europeos que habían sido muy cautelosos en sus expresiones con respecto a Trump. En este caso en particular los logró unir. Anuncios incluso de Macron, por ejemplo, diciendo que van a enviar tropas para la defensa. Cosa que empezó a generar una situación que en lugar de erigirse como el gran líder mundial que en algún sentido quiso ser o quiere ser, pues está siendo francamente un ridículo, al menos en este caso, que como dije, si uno ve las referencias que ha hecho al tema, pues simplemente después de eso se cayó, dejó de hablar de eso súbitamente, cuando empezaron a aparecer encuestas en Estados Unidos que revelaban que los estadounidenses no tenían ningún interés en esa dirección, y críticas de miembros de su propio partido diciendo que era una locura simplemente pensar en apoderarse o comprar o de alguna manera tener un control sobre Groenlandia, que pues era claramente innecesario bajo los argumentos que él planteaba, que era el tema de la seguridad de la región frente a otras potencias que le preocupan claramente, que son Rusia y China, obviamente, claro, que son su gran preocupación, ¿no? A este imperio en decadencia, que como ya lo decía Rafael. Yo creo que estamos ante la destrucción, además, del orden internacional. Y es increíble porque Estados Unidos construyó ese orden internacional, se benefició de ese orden internacional y es el que lo está destruyendo. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Trump se presenta como el hombre fuerte, como el hombre sólido de este proyecto, reacciona como perdón por lo que voy a decir, reacciona con mucho machismo ante todo este tipo, ante la debilidad de su propio imperio. Pero resulta que todas y cada una de las cosas que están haciendo están sirviendo para socavar a su propio imperio. Y creo que nos vamos a ir a la cápsula musical. Tenemos ahora un editorial en clave musical o editorial en clave de sol. A ver qué opinan. Mi vecino. La historia que yo les voy a contar es la historia de mi vecino. Él es muy rico y es un alfa masculino y hasta presume de ser fino. Ese vecino que se llama Donald Trump quiere marcar nuestro camino. Cuando declara se las da de muy cabrón y pone cara de asesino. Ese vecino es mi vecino, no es very nice, es libertino, te manda likes. Ese vecino a todos nos quiere mandar, hoy tiene al mundo acojonado, tiene su armada y su complejo militar, luego se pone bien malvado, tiene prejuicios, le gusta discriminar, y se junta con los racistas, y a todo aquel que no se quiere ya dejar, va y lo acusa de comunista. Este vecino es mi vecino, no es very nice, te manda likes.
Ese vecino es capaz de secuestrar, no tiene madre ni su abuela. A un mandatario y a su esposa fue a buscar, allá en Caracas, Venezuela. Ese vecino que gobierna Gringolandia quiere del mundo ser el rey. Quiere tomar hasta las tierras de Groenlandia y no respeta ni la ley. Este vecino siempre amenaza, es libertino, odia la raza. Este vecino es de verdad una amenaza, quiere meterse en casa mía, quiere meterse a la cocina de mi casa y con su ejército y la CIA. De mi vecino yo no me voy a dejar, yo no lo quiero en casa mía. No soy tarugo, yo no lo dejo pasar, yo cuido mi soberanía. Oye vecino, este es mi país. Luego me mandas los Epstein Files. La seguridad nacional es uno de los elementos fundamentales en la administración del Estado. Permite proteger la soberanía, las instituciones, la infraestructura, pero también aquella que está vinculada al espacio local y de la vida cotidiana de las personas, la prevención del delito, la paz pública y el fortalecimiento de las políticas locales. La atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, además de la coordinación entre Federación y Estados, son los elementos que marcan dicha estrategia en el gobierno federal. Para el caso del Estado de México, el Secretariado Ejecutivo presenta una baja histórica del 22% en delitos de alto impacto. El homicidio doloso ha caído un 54% en el promedio diario. Además, la ejecución de operativos estratégicos como Enjambre y Liberación, que no solo han desarticulado redes de extorsión, sino que han limpiado las corporaciones locales con más de 60 detenciones de servidores públicos vinculados al crimen, nos hablan del impacto de la política de seguridad nacional en la realidad mexiquense. ¿Cuál ha sido el impacto de la política de seguridad potenciado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo se ha traducido en la colaboración con los estados? ¿Hacia dónde deberá seguir caminando esta estrategia y cuáles son sus retos? Ya estamos de regreso y bueno, el eterno pretexto que ha utilizado Donald Trump para tratar de violar la soberanía de los países es el tema del narcotráfico. Se comentó el caso de Venezuela, donde se secuestra, desde mi punto de vista, al presidente en funciones de ese país, se le traslada a una corte estadounidense acusándolo de liderar un cártel que luego se dijo, pues no existe tal cártel, pero esa ha sido la presión también para países como el nuestro. Está tratando de violentar esa soberanía. La presidenta ha planteado que habrá colaboración, no subordinación, y que no se va a permitir ese injerencismo al nivel que lo quiere Donald Trump. Y yo planteo que la gran incongruencia es que si realmente Donald Trump quisiera combatir el crimen organizado, pues empezaría desde casa, porque las empresas armadoras estadounidenses son las principales proveedoras de armamento para los grupos criminales de nuestro país. Recordemos que hemos tenido episodios de derramamiento de sangre, recordemos aquel operativo Rápido y Furioso donde se documentó cómo ese armamento que viene desde Estados Unidos, pues finalmente llega a nuestro país y cobra vidas. Ese es por un lado está todo el tema del lavado de dinero que se realiza, incluidos aquellos destinos que son destinos de Estados Unidos que operan como paraísos fiscales. Pero esto tiene un impacto en la seguridad interior de nuestro país también, Felipe. Sí, Ana Lilia, tienes toda la razón. En esta postura de Estados Unidos, en donde reiteradamente ha dicho que México no está haciendo lo suficiente para combatir al crimen organizado, hay una gran hipocresía y un doble discurso, porque en realidad el problema del narcotráfico y del crimen organizado no es un fenómeno nacional, es un fenómeno regional en donde quizá el principal responsable es el mercado de drogas estadounidense. Si tú hablas de drogas, si hablas del que quieras, el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, que son los dos más grandes, no puedes desvincularlo de las ramas
que tienen en Estados Unidos, porque son cárteles binacionales y son cárteles transnacionales. ¿Cómo es posible que la droga que se produce en México, que llega a la frontera, se consuma en Filadelfia, se consuma en Nueva York, se consuma con la amplia red de grandes traficantes y también de narcomenudistas, se haga todo el lavado de dinero y además se esté alimentando a los cárteles de la droga a los que acusan de ser los responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos, cuando son quienes los están abasteciendo de armas, ¿no? Es demencial esto, ¿no? Es tu enemigo al que estás acusando, que quieres acabar con él, y sin embargo lo estás haciendo fuerte, porque como bien comentas, precisamente en estos días se supo, por un artículo también que salió en la prensa estadounidense, de que una de las principales armadoras de Estados Unidos que trabaja y le vende las armas al gobierno de Estados Unidos es la que fabrica la mayoría de las armas de grueso calibre, calibre 50, que traspasan casi todos los filtros de seguridad, que fueron las que se utilizaron para el atentado contra Omar García Harfuch hace algunos años, y que el secretario de la Defensa de México salió a decir ayer que el 47% de los decomisos de estos cartuchos de calibre 50 son precisamente de esa armadora, ¿no? Entonces, es una cosa así que la política de proscripción de las drogas de Estados Unidos, en donde los culpables están del otro lado de su frontera, y sin embargo quien alimenta todo eso es el enorme mercado de consumo de drogas en los Estados Unidos, pues es una cosa absolutamente demencial, ¿no, Gerardo? Así es, yo creo que aquí predomina lo que bien dijiste como una gran hipocresía, ¿no? La hipocresía de Estados Unidos, que es no reconocer la corresponsabilidad enorme que tiene en todos los problemas vinculados a los temas de narcotráfico y seguridad. No habría narcotráfico si no hubiera ese enorme mercado consumidor de drogas en Estados Unidos, que es quien ha alimentado todo este proceso. Recordemos, primero, antes era la marihuana, era el gran mercado, luego la cocaína y ahora el fentanilo, que inició como una crisis, recordemos, de los opioides. Es una crisis que tiene un origen muy interesante porque inició como resultado de un permiso que se le otorgó a una serie de empresas para producir opioides para el consumo regular y cotidiano, ¿no? De muchos trabajadores estadounidenses que sufrían dolores musculares, y eso generó una enorme adicción al tema de los opioides, y que cuando finalmente, y que fue, por cierto, resultado muy posiblemente de actos de corrupción en Estados Unidos que se les haya otorgado a esas empresas que empezaron a producir y diseminar el consumo de opioides de manera legal, y eso hay que decirlo, pero que generó esa gran adicción y que luego se tradujo en esta adicción al fentanilo, que es lo que ha producido un gran número de muertes. Pero es el mercado consumidor estadounidense el que alimenta todo esto. Ese es, por un lado, es la hipocresía estadounidense de no reconocerlo. Nos sorprende, por ejemplo, a mí me sorprendió enormemente ver que uno de los múltiples halagos que ha hecho el presidente Trump de la presidenta Sheinbaum tuvo que ver cuando se enteró que nosotros en México teníamos una campaña de prevención de drogas, que es, incluso dijo, deberíamos aprender eso, y, porque le parecía sorprendente. Bueno, eso es justo lo que llama la atención, que en Estados Unidos, un estado enormemente consumidor, no haya campañas de prevención dirigidas a su población, a quienes están generando la demanda que produce todos estos movimientos de productos. Y luego está la contraparte a eso, que es que una vez que se inicia el tráfico de drogas y que en muchos países, en América Latina y en otras partes en el mundo, empieza a generar estos cárteles que se organizan para el tráfico de drogas, que también generan problemas de violencia, porque son grandes mercados, grandes volúmenes de dinero. Está la otra parte, que es el rol de Estados Unidos en alimentar esta guerra, ¿no? Por la vía de la industria armamentista, como ya se dijo, ¿no? Esta empresa que produce en Salt Lake City, que es la que produce los municiones calibre 50, que es lo que alimenta a estas cosas terriblemente destructivas que son las Barrett 50, sí, que han sido
decomisadas en muchas circunstancias en México, que son lo que ponen hasta incluso en desventaja al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, cuando trata de combatir al propio crimen en México, se enfrenta con que tienen esta capacidad armamenticia que es desproporcionada. Son armas que solo el ejército de Estados Unidos tiene permiso de usar. Exactamente, pero que pasan a México en un acto de hipocresía, como decía antes, en donde no asumen su responsabilidad. Es decir, si allá se está produciendo esto que nos está generando las muertes en el país, pues hay una gran corresponsabilidad por las dos vías, por el lado del consumo y por el lado armamentista. Entonces, esa tremenda hipocresía estadounidense me parece, lo que caracteriza toda esta discusión que estamos teniendo y que afecta enormemente las vidas, obviamente en México, pero en muchas otras regiones del mundo que también sufren por estos dos temas, ¿no? Creo que ahí hay un gran espacio, digamos, para que Estados Unidos haga un acto de reflexión, para que la sociedad estadounidense pudiera reconocer la corresponsabilidad que conlleva también en toda esta discusión mundial de seguridad y narcotráfico. Bueno, es que desde que Nixon declaró la guerra contra las drogas, Estados Unidos ha utilizado el mercado de la droga para patrocinar los aspectos más sucios de su política interior, de su política exterior, perdón. Y esto está muy documentado por un libro de Alfred McCoy que se llama The Politics of Heroin in Southeast Asia, las políticas de la heroína en el sudeste asiático. Y ahí vemos, en este libro se documenta cómo Estados Unidos efectivamente fue armando todos los cárteles de la droga de las últimas décadas. Y hay casos que están muy, muy documentados, como es el caso Irán-Contras. Es un caso que está documentado en audiencias del Congreso. Es una cosa muy impresionante. Entonces, Estados Unidos, fíjate, hoy en día acusa a México y a China y a quien sea de proveerles fentanilo, pero lo que acabas de decir es totalmente, está muy documentado. Es decir, es precisamente Purdue Pharma, con un producto que se llama Oxycontin, el que provoca la epidemia del fentanilo en Estados Unidos. ¿De dónde sacan que eso vino de fuera? Y perdón, Purdue Pharma sigue siendo una empresa legal en Estados Unidos y Oxycontin se sigue vendiendo en las farmacias de Estados Unidos. Entonces Trump está buscando por todas partes cómo empezó esa epidemia de fentanilo, que vea los documentos de Estados Unidos, que vea la prensa, que lea y que vea incluso películas que han salido en Hollywood sobre el tema. Entonces Estados Unidos está en una situación que es extraordinaria en el mercado de las drogas, porque primero, es el principal consumidor de drogas del planeta. Segundo, es el policía del planeta. Tercero, es el principal beneficiario de la venta de drogas del planeta, porque el grueso del dinero de las drogas se queda precisamente en Estados Unidos. Hay un documento sensacional de la ONU que plantea que cuando se dio la crisis del 2008, la única fuente eficaz de recursos frescos que tuvo la banca global fue precisamente el dinero que venía de las fuentes de lavado de dinero. Entonces, perdón, hay una hipocresía que es verdaderamente increíble y hay una cosa que yo sí quiero señalar. Estados Unidos es es esa política de las drogas, perdón, la que desató la crisis de violencia e inseguridad en México. En México, efectivamente, el tema de la seguridad es un tema muy delicado, pero tiene fecha, es un caso muy claro en el que vemos, es un caso de violencia, en el que vemos cómo se dispara la violencia en una fecha específica. Se echa a andar con la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Significa que Estados Unidos administra el problema, pero también las ganancias del problema. Sí, claro. Y es un ganar, ganar. Y qué bien que haces esta referencia a esa época, porque cuando hablamos me refiero a esa etapa siniestra de nuestro país, que hablamos de mercados criminales, no solo es el negocio de las drogas, y yo quiero referirme a otro mercado que tuvo expansión. Durante ese periodo donde oficialmente en México Felipe Calderón decía vamos a declararle la guerra a los cárteles, años 2008, 2009, y en ese periodo es cuando los grupos criminales empiezan a contrabandear combustible hacia Estados Unidos. ¿Quiénes eran sus compradores? Empresas estadounidenses. Empresas estadounidenses que sabían que los cárteles mexicanos estaban contrabandeando esos combustibles de nuestro país y que lo comercializaban en Estados Unidos. Entonces, hay
se tuvo un conocimiento, porque algunos casos llegaron a denunciarse en cortes donde los dueños de empresas estadounidenses reconocen que están comprando combustible robado a grupos como los Zetas. Y esas empresas estadounidenses lo empezaron a distribuir en la Unión Americana. En vez de poner un freno a ese delito, pues lo que hubo fue una protección a grupos criminales que detonaron el problema del huachicol en nuestro país. ¿Y dónde podemos leer todo eso? Bueno, en cierto libro que se publicó por aquellos años. Sí, es un caso que se documentó en tiempos del propio gobierno de Calderón, que quiso hacer caso omiso de toda esa problemática. Se dejó crecer la problemática, pero a mí sí me parece importante destacar que cuando hablamos de mercados criminales, donde tiene una corresponsabilidad de Estados Unidos, pues es el tema de las drogas, pero es el tema del contrabando de armas, pero es el tema de contrabando de combustibles también. Y son otros mercados criminales. Por ejemplo, los grupos como los Zetas, de todas las ganancias que hacían en nuestro país, compraban propiedades en Estados Unidos, compraban caballos pura sangre en Estados Unidos, tenían inmuebles en Estados Unidos, y cuando el gobierno estadounidense detiene a un líder de una organización criminal, pues lo que hacen es negociar y quedarse con las ganancias, y eso es algo que sigue vigente. Y es que además, fíjate, lo que hemos visto en estos últimos años es que el negocio de las drogas es como la punta de lanza de un cáncer que se va incrustando y extendiendo en el tejido social, porque comienzan vendiendo droga, pero hacen un negocio hipermillonario, son realmente grandes empresas capitalistas, perfectamente estructuradas, con departamentos contables, con departamentos logísticos, pero además son empresas que están armadas, que tienen su propio ejército privado, que son pues, todas las bandas paramilitares que hemos visto todos los días, que desafían al Estado mexicano y que van extendiendo el cáncer en el tejido social, porque de las drogas se pasa al huachicol, se pasa al lavado de dinero, pero se pasa a la extorsión, se pasa al robo, se pasa al derecho de piso, y entonces en la medida en que tienen un poderío militar que a veces es, pero muy superior sobre todo a las policías locales, a los instrumentos que existen en los estados y en los municipios, a los que solo puede enfrentar el ejército mexicano, la Armada y ahora la Guardia Nacional, pues entonces se sienten con las manos libres para empezar a devastar a la sociedad civil. Y eso es lo que hemos estado viendo, cómo en los últimos años la percepción de inseguridad, por eso es que está en niveles tan altos, porque efectivamente la gente ha tenido que cambiar su rutina, porque les da miedo salir, porque todos saben de gente a la que mataron, de gente a la que secuestraron, de gente a la que le están cobrando derecho de piso, porque además han ido penetrando también en las estructuras de seguridad local, en las policías municipales, en los ministerios públicos, en fin, el poder que ha ido creciendo cada vez más y más, porque no lo hemos podido contener, es de tal magnitud que sí se convirtió realmente en un desafío al Estado mexicano, y por eso es que, sobre todo en los últimos años, hemos visto cómo la estrategia de contención de ese que es uno de los problemas sociales más graves, pues ha empezado a dar resultados. Efectivamente, en el caso de México creo que ha habido un cambio en la estrategia muy exitoso y que se han reflejado ya en algunas cifras importantes de reducción en los delitos de alto impacto. 42% de homicidios menos. Así es, un porcentaje de reducción pues muy significativo, ¿no? Muy importante en la reducción de la violencia. En esos casos que además son de alto impacto y que además es, aunque mucha gente tenga sospechas de cifras, son difíciles de ocultar, es decir, en el caso de homicidios, pues es muy difícil pensar que se están ocultando los cuerpos o así, ¿no? Pero sí ha habido un cambio importante, pero creo que lo que decían en temas de la seguridad, como lo que implica todo lo que estamos viendo en Estados Unidos para los países
que sufrimos las consecuencias, digamos, porque eso hay que entenderlo, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que ya hablábamos antes, del mercado de consumo, del mercado de armas y de algo que además ocurre, que ya lo mencionaron ustedes, que es ¿en dónde quedan todas esas ganancias de todo esto, ¿no? Claro. Una parte queda seguramente en México, en las organizaciones criminales que se Colombia, dedican, y en Colombia, en fin, sin duda. Pero una parte muy importante queda en Estados Unidos. Y el lavado de dinero también ocurre fundamentalmente en una economía tan grande, tan poderosa como Estados Unidos. ¿Cuándo escuchamos hablar de lavado de dinero, de cárteles, de organizaciones criminales en Estados Unidos? Eso pareciera que no existe, pareciera que una vez que cruza la frontera la droga, se distribuye como por arte de magia, ¿no? Claramente sabemos se sabe que hay organizaciones criminales que distribuyen esto, que tienen y que obtienen ahí las ganancias, que de alguna manera se lavan dentro de Estados Unidos, que es una economía, insisto, tan rica, tan poderosa, donde ocurre toda esta adquisición de inmuebles, automóviles, joyas, cosas lujosas, que ocurren el lavado de dinero y que terminan en manos de esos grupos criminales en las grandes ciudades, por ejemplo, que son grandes centros de consumo, como de hecho cualquiera que vea una serie de televisión estadounidense los ha visto, ¿no? The Wire, por ejemplo, famosamente ilustra cómo en una ciudad están estas pequeñas organizaciones, o grandes incluso organizaciones criminales, en fin, que terminan de alguna manera distribuyendo todo el producto ya de una escala relativamente grande a una escala pequeña, que es la de consumo. Pues esos menudistas, pues algo ocurre en Estados Unidos que no sabemos, que no lo reconocen ellos, que no se refleja en una política clara en la cual ellos estén también actuando, y que tiene, insisto, la contrapartida en nuestros países, en donde la inseguridad y la violencia está afectándonos de manera muy importante, ¿no? De nosotros depende las políticas que hacemos también al interior y reducir la inseguridad y la percepción de inseguridad, pero cierto es que hay algo que la está alimentando por múltiples vías, ¿no? Que es los mercados de consumo, los mercados de armas, los lavado de dinero, toda esta economía, digamos, ilegal en torno a las drogas, que pues no ocurriría, como dije antes, si no hubiera de entrada pues, un mercado de consumo tan grande como el que ocurre fundamentalmente en Estados Unidos. No que no haya en otra parte, pero el mercado importante de consumo de las drogas es Estados Unidos. Sí, pero además hay una cosa que está muy chistosa, porque Estados Unidos decidió que el pleito, que todo el combate contra el narcotráfico tenía que ser fuera de sus fronteras. Acabamos de ver cómo bombardearon barcos de pescadores. Se calcula que hay cerca de 200 pescadores asesinados. Cerca de 200 gentes asesinadas en embarcaciones locales en el Caribe y algunas en el Pacífico, ¿no? Y Trump dice, es que con eso salvamos la vida de 250,000 ciudadanos norteamericanos. ¿De dónde sacó esas cifras? ¿Cómo llegaron? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que saca esas conclusiones? Es decir, y lo que estamos viendo, que es realmente muy impresionante, es que ustedes lo plantearon muy bien. Es decir, el tema de las drogas es un círculo vicioso que destruye, entre otras cosas, el tejido social, pero refuerza grandes negocios, ¿no? Y el combate a las drogas solo se puede hacer de manera integral. En el sexenio de Felipe Calderón, detuvieron a miles de narcos, a decenas de miles de sicarios y todo eso. ¿A cuántas gentes detuvieron por lavado de dinero? A 6. O a 8 personas, es una cosa de chiste, detuvieron a un puñado de gente. El caso más notable fue el de Senli Llegón, ¿no? Pero era impresionante, es impresionante que no había un solo banquero detenido por lavado de dinero en todo este proceso, siendo que el grueso de ese dinero, el que se queda en México, se queda en las bancas, o circula en las bancas o en las bolsas de valores. Y lo que ha hecho la actual administración es hacer un ataque integral al tema del combate a las drogas. Entonces se atienden las causas, se atiende el caso del lavado, se atiende, por supuesto que se combate a los grupos criminales, etcétera. Y la verdad es que los resultados sí son muy impresionantes. Ahora bien, después de esto, lo que estamos viendo es esta narrativa, este relato que es épico que está haciendo el gobierno de México, que está logrando finalmente abatir la curva de violencia, la curva de criminalidad por primera vez está bajando. Es decir, es muy fácil echarla a andar, es muy fácil dispararla, pero bajarla es complicadísimo. Ya se está logrando. Bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo al lado de esto hay una campaña mediática brutal diciendo, no, este es un narcogobierno y Andrés Manuel era un narcopresidente y tal. Esa campaña
está incidiendo en un tema que es muy delicado. El tema de la seguridad es un tema en el que tienen mucho que ver las percepciones. ¿Cómo me siento yo de inseguro? Es decir, en este tema, por supuesto que los medios masivos de comunicación pueden jugar un papel muy importante. De hecho, en el sexenio de Calderón, si ustedes recuerdan, se firmó un acuerdo entre medios para ya no tocar el asunto, para cambiar la percepción de la población. Aquí por primera vez estamos viendo que hay un cambio importante en el descenso de los índices de criminalidad y la percepción no cambia porque hay una campaña mediática que va en sentido contrario. Yo creo que nos vamos a... Uno de los indicadores que influyó en el índice de percepción de inseguridad tiene que ver con el delito de la extorsión. El delito de la extorsión se ha reconocido por parte de las autoridades que es un delito que creció en nuestro país. ¿Cuál fue la problemática? Yo me di a la tarea para una investigación periodística que estaba realizando de revisar cada una de las fiscalías cómo se procesaba este delito y no había coordinación. Esa es una de las diferencias que vemos en la estrategia que ahora se está planteando, pero se nos terminó el tiempo. En otra emisión creo que valdría la pena detenernos en la estrategia nacional contra la extorsión y bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la siguiente semana en este programa Claves a las 8 de la noche. Aquí los esperamos. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan.